El 17 de marzo de 2025, el Observatorio Austral de Rastreo Orbital divulgó telemetría que debió haber provocado conferencias de prensa en 3 continentes. No lo hizo. Mientras los datos circulaban entre astrónomos en grupos privados de mensajería, la Agencia Espacial Europea retrasó la publicación de sus registros espectrométricos por 5 semanas, sin justificación formal, sin comunicado aclaratorio. Solo silencio institucional ante algo que desafía 60 años de conocimiento consolidado sobre cuerpos interestelares. El cometa Trace E Atlas, detectado en enero cruzando la constelación de Andrómeda, no se está comportando como debería, y quienes deberían explicar por qué, simplemente no están hablando. La pregunta no es si hay algo extraño sucediendo a 2,8 unidades astronómicas del Sol. La pregunta es por qué las instituciones que deberían informarnos decidieron que el silencio era la mejor política. Si sigues este canal, sabes que no hacemos sensacionalismo. Pero los datos que vamos a presentar en las próximas páginas deberían estar en todos los noticieros del planeta. No lo están, así que haremos el trabajo que nadie más está haciendo. Contar esta historia antes de que sea demasiado tarde. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale al largo de Manhattan, desde la punta sur hasta Central Park. Un bloque sólido de roca y hielo del tamaño de una isla urbana, viajando por el espacio a 87.000 km/h. Esta velocidad significa que cruza la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 5 horas, pero no es la velocidad lo que preocupa a los científicos, es la trayectoria. El 3I Atlas sigue una órbita hiperbólica inclinada a 114 grados sobre el plano de la eclíptica. En otras palabras, no se está moviendo en el mismo disco achatado donde orbitan los planetas. Viene desde arriba, casi perpendicular al sistema solar. Ángulos de inclinación superiores a 90 grados indican movimiento retrógrado, es decir, el objeto viaja en dirección opuesta a la rotación del sistema solar. Esto por sí solo no es imposible, pero 114 grados es estadísticamente improbable. Menos de 1 de cada 10. 0 objetos interestelares debería presentar esa geometría orbital. Y hay otro detalle. La órbita es hiperbólica, lo que significa que el 3I Atlas no está atrapado por la gravedad del Sol. Entró en el sistema solar desde el espacio interestelar, dará la vuelta al Sol y saldrá para nunca más volver. A menos que algo cambiara, y cambió. Para un objeto de ese tamaño viajando a esa velocidad, cualquier cambio no gravitacional exige una fuerza colosal. La desgasificación asimétrica, ese chorro de gas y polvo que los cometas expulsan cuando el Sol los calienta, puede producir ese efecto. Es el llamado efecto cohete. El gas sale de un lado, el núcleo se impulsa hacia el otro. Funciona. El problema es que no debería funcionar tan bien, no con la precisión que observamos aquí. El Instituto de Radioastronomía del Consorcio Andino, operando 3 antenas parabólicas entre Chile y Argentina, captó algo más perturbador. Entre el 9 de marzo y el 9 de abril, durante 190 horas consecutivas, detectaron pulsos de radio en la frecuencia de 1,42 GHz. Esta es la línea de emisión del hidrógeno neutro, la señal más común en el universo. Púlsares emiten en esa banda, nubes de gas interestelar también, pero no con esa regularidad. Los pulsos se repetían cada 11,3 segundos, con una variación inferior a 0,02 segundos. Un reloj cósmico. Y entonces, abruptamente, el 9 de abril cesaron, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Si es natural, estamos ante un fenómeno previsto teóricamente, pero jamás documentado con este nivel de estabilidad. Si no es natural, estamos ante algo que exige una revisión inmediata de nuestros protocolos de clasificación. En otras palabras, o la naturaleza hizo algo extraordinario, o no fue la naturaleza. El espectro infrarrojo reveló una temperatura superficial de 240 Kelvin. Esto equivale a menos 33 grados Celsius. Para un cometa a 2,8 unidades astronómicas del Sol, la temperatura esperada sería entre 180 y 200 Kelvin, 40 grados más de lo que debería. Los cometas no tienen calentamiento interno, son rocas heladas, a menos que algo dentro de ellos esté generando calor. Las imágenes de alta cadencia, capturadas por el observatorio de Mauna Kea durante 23 noches seguidas, mostraron que la nube de escombros alrededor del núcleo mantiene simetría axial en el 98,7% de las capturas analizadas. Simetría axial significa que la coma, esa atmósfera difusa que envuelve el núcleo, tiene una forma casi perfectamente circular cuando se ve desde cualquier ángulo. Ningún cometa conocido sostiene una forma tan estable. La desgasificación es caótica. Los chorros de gas explotan en direcciones aleatorias a medida que el Sol calienta diferentes áreas de la superficie. La coma debería parecer irregular, asimétrica, variable. No es el caso. El análisis fotométrico reveló que la curva de luz del 3I Atlas, es decir,
cómo varía su brillo a lo largo del tiempo. Presenta una variación inferior al 4% a lo largo de un ciclo completo de 11,3 segundos. Esto significa que el núcleo está reflejando la luz solar de manera casi uniforme mientras gira, como si la superficie fuera homogénea. Los asteroides y cometas tienen cráteres, montañas, valles, manchas de hielo, rocas expuestas. La luz que reflejan varía a medida que giran. Una variación del 4% indica una superficie extraordinariamente lisa o uniformemente cubierta. Piense en una esfera pulida girando bajo un foco, no en una roca espacial de 4 kilómetros. El albedo mide cuánta de la luz incidente refleja un objeto. Cuerpos helados, como los cometas, tienen un albedo entre el 3% y el 8%. Esto significa que absorben más del 90% de la luz que reciben. El 3I Atlas presenta un albedo del 12%. No es un número absurdo, pero está fuera del rango esperado. Y hay variación espectral. En el visible, refleja más en el azul, en el infrarrojo cercano, menos en el rojo profundo. Este patrón no coincide con hielo de agua puro, ni con mezclas comunes de hielo y roca. Combina mejor con silicatos procesados o cerámica expuesta al vacío por millones de años. Rojo profundo. Este patrón no coincide con hielo de agua puro, ni con mezclas comunes de hielo y roca. Coincide mejor con silicatos procesados o cerámica expuesta al vacío por millones de años. Desgasificación asimétrica. Temperatura elevada. Bolsas internas de compuestos volátiles. Simetría de la coma. Rotación con chorro colimado. Pulsos de radio. Emisión Maser natural amplificada por la nube de hidrógeno. Albedo anómalo. Composición exótica, pero aún natural. El problema es que todas estas anomalías están ocurriendo en el mismo objeto, al mismo tiempo, en combinación. La probabilidad conjunta colapsa a menos de un porcentaje. ¿Y sabes lo que sucede cuando las explicaciones individuales plausibles deben apilarse 6 capas de altura para justificar una única observación? Es el universo diciéndote que quizás estás mirando la cosa equivocada. 3 observatorios independientes en hemisferios diferentes captaron los mismos patrones. El Observatorio Austral en Australia, el Consorcio Andino en América del Sur, Mauna Kea en Hawái, instrumentos diferentes, equipos diferentes, metodologías cruzadas. La probabilidad de que todos estén equivocados de la misma manera es infinitesimal. Segundo, desgasificación asimétrica para explicar la desaceleración y la simetría. Modelos computacionales muestran que para mantener una coma tan simétrica, el chorro de gas necesitaría ser colimado con una precisión angular inferior a 2 grados y mantener esa dirección por semanas. ¿Posible? Sí. ¿Observado antes? No. Podría haber bolsas de hielo volátil, sublimándose bajo la superficie, liberando calor por fricción interna. Esto exigiría una tasa de sublimación 40% mayor que la de cualquier cometa registrado. Y como esto no produjo un aumento detectable en la coma, necesitaríamos postular que el gas está escapando por fisuras subterráneas y disipándose antes de formar una atmósfera visible. ¿Posible? Técnicamente. ¿Demasiado conveniente? Absolutamente. La emisión Maser natural ocurre cuando moléculas de hidrógeno en nubes de gas son excitadas por radiación externa y liberan fotones sincronizados, pero los Maseres naturales no mantienen una periodicidad de 11,3 segundos durante 190 horas. Oscilan, se disparan, desaparecen. La estabilidad aquí no tiene precedentes, a menos que el núcleo esté girando en resonancia exacta con la nube de gas circundante, creando una cavidad amplificadora que se autoalimenta. Nunca documentado. ¿Previsto? Vagamente, en papers, de 2019 sobre exocometas. ¿Confirmado? Nunca. Quinto, la curva de luz plana. Superficie homogénea en un cuerpo de 4,2 kilómetros. El hielo puro recién condensado podría lograrlo. Pero 3I Atlas viajó por el espacio interestelar durante millones de años. Debería estar cubierto de polvo cósmico, cráteres de micrometeoritos, manchas de erosión por radiación, a menos que se haya formado recientemente, o a menos que algo haya alisado su superficie. 2 categorías. Primera, un fenómeno físico exótico que simplemente no entendemos todavía. Quizás una interacción con materia oscura, quizás una resonancia cuántica macroscópica que la física clásica no predice. Quizás un tipo de cuerpo celeste que nunca hemos visto porque los objetos interestelares son demasiado raros. Segunda categoría, el 3I Atlas no es completamente natural, o lleva vestigios de algo artificial, o es, en sí mismo, un artefacto. Este que nunca hemos visto porque los objetos interestelares son demasiado raros. Segunda categoría, el 3I Atlas no es enteramente natural, o lleva vestigios de algo artificial, o es, él mismo, un artefacto. No estamos diciendo que los extraterrestres nos estén visitando.
Estamos diciendo que los datos permiten, con un margen estrecho pero no nulo, la interpretación de que este objeto podría contener una estructura o composición no explicable únicamente por procesos geológicos y orbitales conocidos. Esto podría significar varias cosas. Podría ser una sonda desactivada, lanzada por una civilización hace millones de años, ahora solo una cáscara inerte orbitando la galaxia. Podría ser un fragmento de ingeniería planetaria, restos de un proyecto abandonado. Podría ser una semilla, un dispositivo diseñado para viajar entre sistemas estelares, transportando información o materia. Los púlsares fueron inicialmente llamados LGM-1, Little Green Men. Eran estrellas de neutrones. La señal WOW de 1977 parecía una transmisión alienígena. Probablemente fue una emisión de hidrógeno natural. La roca de Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en 2017, también generó especulaciones. Hoy, el consenso dice que era un iceberg de nitrógeno sólido, pero el consenso tardó 5 años en formarse. Y Oumuamua no presentaba ni la mitad de las anomalías que estamos viendo en el 3I Atlas. El Dr. Rajiv Anand, del Centro de Astrofísica Computacional de Bangalore, comentó en una entrevista para la revista Astronomy Frontiers: tenemos la obligación de considerar hipótesis no convencionales cuando los datos convencionales dejan de ajustarse al modelo. Esto no significa abandonar el escepticismo, significa aplicarlo en todas las direcciones, incluso contra nuestras propias expectativas de normalidad. Tiene razón, la ciencia no progresa ignorando anomalías, progresa explicándolas. El factor institucional. ¿Por qué la Agencia Espacial Europea esperó 5 semanas para liberar datos espectrométricos? ¿Por qué la NASA no emitió un comunicado oficial sobre el objeto? No es por falta de importancia. Un cuerpo interestelar con comportamiento anómalo es noticia de primera plana. Es financiación garantizada para telescopios. Es el tipo de descubrimiento que define carreras. Y, sin embargo, silencio. Primera, la revisión por pares está tomando más tiempo de lo normal, porque los datos están tan fuera del estándar que los revisores están exigiendo una verificación triple. Esto sucede. Resultados extraordinarios exigen evidencias extraordinarias. Segunda, hay coordinación entre bastidores para evitar el pánico público o la especulación prematura hasta que se tenga certeza de lo que se está observando. Esto también sucede. Los protocolos de comunicación de riesgo existen por buenas razones. Pero hay una tercera posibilidad que nadie quiere decir en voz alta. Que las instituciones saben algo que no están compartiendo. Que hay datos adicionales, quizás de satélites militares o telescopios de acceso restringido, que contextualizan estas anomalías de manera que la divulgación pública sería prematura o problemática. No estamos alegando conspiración. Estamos notando un patrón, transparencia selectiva durante una ventana crítica de observación. Y esa ventana se está cerrando. El perihelio, el punto de máxima aproximación al Sol, ocurrirá el 29 de noviembre de 2025. En esa fecha, el 3I Atlas estará a 0,89 unidades astronómicas, unos 133 millones de kilómetros. Esto es 15 millones de kilómetros más cerca que la órbita de la Tierra. Será la única oportunidad para espectroscopia de alta resolución, imagen térmica detallada y, potencialmente, un escaneo LIDAR. LIDAR funciona como radar, pero usa láser. Puede mapear la topografía del núcleo con precisión de metros. Si hay estructuras en la superficie, el LIDAR las encontrará. Después de noviembre, el 3I Atlas acelerará de regreso al espacio interestelar. En 6 meses estará más allá de la órbita de Marte. En 1 año, más allá de Júpiter. En 3 años, dejará el sistema solar para siempre. Si hay preguntas que hacer, tenemos 7 meses. Si hay sondas que enviar, la ventana de lanzamiento ideal ya pasó. Una misión de intercepción rápida necesita al menos 9 meses de planificación y 3 de vuelo. Estamos atrasados. Si el 3IA Atlas lleva información codificada en su estructura interna, información puesta allí por inteligencia no humana hace eones, y dejamos que este objeto escape sin investigarlo adecuadamente, ¿qué tipo de especie somos? Si es solo un cometa con propiedades físicas exóticas que podrían revolucionar nuestra comprensión de la formación planetaria, y lo dejamos pasar porque estábamos ocupados con presupuestos y burocracias, ¿qué tipo de civilización hemos construido? La sonda Deep Impact fue lanzada en 6 meses en 2005 para colisionar con el cometa Tempel 1. La misión New Horizons a Plutón tardó 9 años, pero la planificación acelerada se realizó en 18 meses. La tecnología de propulsión de iones permitiría alcanzar el 3C Atlas con un delta V viable. No es barato, no es simple, pero es posible. Si hay cavidades, capas, densidades variables, el radar lo revelará. Tercero, espectrómetro de masas para analizar la composición de la coma. Cuarto, magnetómetro para detectar campos residuales. Quinto,
detector de partículas para medir si hay un flujo anómalo de protones o electrones. Sexto, si la misión es ambiciosa, un penetrador, un proyectil de 50 kilogramos lanzado a alta velocidad para crear un cráter y exponer el subsuelo. Y quizás, sospecho, consenso sobre qué hacer con la respuesta si no es la que esperábamos. Reescribimos capítulos de astrofísica, pero el universo sigue siendo lo que pensábamos, regido por leyes ciegas, procesos sin propósito, azar cósmico. Escenario 2. Encontramos evidencia inequívoca de artificialidad, un patrón que no puede reducirse a geología, una estructura que no puede explicarse por acreción, una señal que no puede atribuirse a la física conocida. ¿Y entonces? Entonces admitimos que no estamos solos, nunca lo estuvimos, y que el silencio del cosmos quizás no sea silencio, sino frecuencias que aún no hemos aprendido a sintonizar de la física conocida. ¿Y entonces? Entonces admitimos que no estamos solos, nunca lo estuvimos, y que el silencio del cosmos quizás no sea silencio, sino frecuencias que aún no hemos aprendido a sintonizar. Si lanzamos la sonda y confirma normalidad, aprendemos. Si no la lanzamos y dejamos escapar el objeto, perdemos. Perdemos la oportunidad de saber, perdemos la oportunidad de descartar, de confirmar, de avanzar, y nos quedamos con especulaciones eternas y datos incompletos. Eso no es ciencia, es desistir. Pero nadie quiere ser el primero en proponer una misión basada en anomalías que pueden evaporarse bajo un escrutinio mayor. Nadie quiere ser recordado como el científico que gastó $800 millones para perseguir un cometa extraño. Entonces, la comunidad científica está haciendo lo que siempre hace ante la incertidumbre, recolectando más datos, publicando artículos cautelosos, esperando un consenso. Pero el consenso lleva tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos. El 29 de noviembre, el 3I Atlas estará en el perihelio. En diciembre comenzará a alejarse. En enero de 2026 estará frío, distante e inobservable para la mayoría de los instrumentos terrestres. La ventana no es metafórica, es literal, y se está cerrando. Pregunta a tus representantes por qué no hay inversión en misiones de respuesta rápida para objetos de interés. La ciencia no se hace solo en laboratorios, se hace en la política, en los presupuestos, en las prioridades que definimos colectivamente. Si la sociedad decide que la exploración espacial importa, los recursos aparecen. Si decide que importa más construir el 10º portaaviones, el 3I Atlas escapará y pasaremos los próximos 50 años debatiendo lo que perdimos. Tenemos 7 meses para responder una pregunta que puede ser la más importante de la historia humana. O confirmamos que el universo, vasto y antiguo, es nuestro para entender dentro de los límites de la física que conocemos. O descubrimos que hay capas de realidad, legados de inteligencia, ecos de civilizaciones que nos precedieron y nos ignoraron. Ambos resultados son transformadores. Ambos valen el costo. Habremos mirado la anomalía y no desviado la vista. Habremos honrado lo único que nos separa del resto de la naturaleza, la voluntad de saber. Cuando esto sucede, cuando algo cruza la inmensidad del vacío interestelar y pasa lo suficientemente cerca para ser estudiado, tenemos la obligación no solo científica, sino existencial, de responder, de mirar de vuelta, de extender la mano, aunque sea solo con sensores y espectrómetros, y decir, estamos aquí, estamos prestando atención, no tenemos miedo a la respuesta. Cada hora perdida en burocracia, en vacilación, en miedo a equivocarse, es una oportunidad que nunca regresa. El cosmos no espera. Los objetos interestelares no hacen citas. Pasan una vez y desaparecen en la oscuridad de donde vinieron. La acción en el miedo a estar equivocado es una oportunidad que nunca regresa. El cosmos no espera. Los objetos interestelares no hacen citas. Pasan una vez y desaparecen en la oscuridad de donde vinieron. O enviamos una misión, recopilamos los datos, confirmamos o refutamos las hipótesis y avanzamos el conocimiento humano en una dirección o en otra. O no enviamos, dejamos que 3I Atlas escape y nos quedamos con los datos fragmentados que tenemos ahora, debatiendo por décadas si debimos haber actuado. Una de estas elecciones es ciencia, la otra es cobardía disfrazada de prudencia. Y tal vez, solo tal vez, cuando miremos hacia atrás a este momento, cuando las generaciones futuras pregunten qué hicimos cuando el universo nos envió un susurro cifrado desde las profundidades, podamos decir que al menos intentamos escuchar, que no le dimos la espalda cuando la respuesta estaba al alcance, que fuimos dignos de la curiosidad que nos define como especie. Pero mientras haya duda, mientras haya posibilidad, mientras haya tiempo, tenemos que ir, porque la alternativa es vivir para siempre con la pregunta que nos negamos a hacer. Y eso, a diferencia de cometas extraños y anomalías orbitales, sería verdaderamente insoportable.